Buenas tardes compañeros, mi nombre es Ronaldo Reyes y a continuación les daré un breve análisis de varios puntos. Bueno, uno de ellos es riesgos en la operación del comercio internacional, justificando el comercio o intercambio y la globalización de los mercados. Bueno, ¿qué riesgos se presentan en los negocios o comercio internacional? Cuando se lleva a cabo una negociación internacional, la aparición de múltiples riesgos es inevitable, pero estos se pueden prevenir mediante su previo conocimiento e identificación. Entre estos riesgos se encuentran el riesgo comercial, riesgo de mercado, riesgo político. El comercial integra el riesgo de no pago, riesgos de fraude o disputa comercial. En cuanto al riesgo de mercado, la posición frente a la competencia, la costumbre mercantil, riesgo de tasa de cambio. El riesgo político, riesgo de convertibilidad y riesgo de transferibilidad. Bueno, el riesgo comercial son los acontecimientos o adversidades que se puedan generar en una negociación internacional que impide el pago de una transacción, como riesgo de no pagos, como ahorita lo explicamos, que existen las negociaciones ya sea con una persona natural o jurídica, a la cual no se le conoce su compromiso de pago y perfil. El riesgo de fraude es el riesgo que existe por los factores en mala fe, manipuleo de la información propia de los documentos de una negociación. El comercial es el riesgo de pérdidas que se puede presentar cuando hay inconformidad de las características de un producto que haya negociado. Bueno, en cuanto al riesgo de mercado, son los riesgos que se pueden generar por el desconocimiento del país destino, de la exportación, de la inexistencia de un previo estudio de mercado, ya que para esto pues tienes que saber con quién vas a negociar, cuáles son sus formas de pago, su manera de tratar. Bueno, vamos a continuar. Las principales formas de pago de los países, bueno, por ejemplo, Estados Unidos, carta de crédito; México, cartas de crédito; Centroamérica y Comunidad Andina, avales de letras de cambios, cartas de crédito, compromisos irrevocables de reembolsos, cobranzas y garantías stand-by. En Europa, bueno, son las cartas de crédito o garantías stand-by. El riesgo político son los que no son propios de la negociación internacional, sino del país donde se realiza la exportación, ya sea por medidas gubernamentales, materia económica o cambiar el pago. Bueno, y a continuación les voy a hablar también de los riesgos país. ¿Cómo se mide este riesgo país? Bueno, pues aquí tenemos una breve explicación. Una de ellas sería calculando por JP Morgan, midiendo el grado de peligro que entraña un país las inversiones extranjeras, analizando los rendimientos de los instrumentos de deuda de un país, principalmente dinero en forma o bonos. El valor del riesgo de un país es igual al diferencial de las tasas que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y las que pagan, bueno, pues aquí se miden de diferentes partes. Los países emergentes tienen riesgo país. También se puede medir de dos maneras diferentes, que es diferencial de tasas entre los rendimientos entregando bonos emitidos por el gobierno nacional y un título de menor riesgo de las características similares. En este caso puede ser un ejemplo bonos del Tesoro de los Estados Unidos. También puede ser basándose en la confiabilidad crediticia percibida del emisor, calificaciones de soberanías, etcétera, etcétera. Y bueno, a continuación también vamos a ver los tipos de divisas. Bueno compañeros, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las divisas blandas y duras, la cobertura de riesgo cambiario y la cobertura pues de riesgo financiero. Bueno, las divisas, ¿qué son? Blandas y duras. Ambos conceptos se relacionan con la estabilidad de la moneda.
Una divisa dura es una moneda que no se devalúa fácilmente, mientras que la blanda se desploma o sufre muchas devaluaciones con facilidad. La cobertura de riesgo cambiario. ¿Qué es el riesgo cambiario? Es la probabilidad en que cambie durante una transacción el valor de tipo de cambio. En general se presentan al importar o exportar. ¿Por qué se cubre esto? Bueno, minimizar los efectos del tipo de cambio, aumentar la prevención del flujo de caja, fijación de precios, manejo y competitividad. Las técnicas y los instrumentos de esta cobertura, bueno, es el natural, que es reducir diferencial entre riesgo de pago, cobertura financiera, que es adquirir coberturas, y esto se administra identificando y midiendo la exposición, estableciendo la política y poniendo en práctica la cobertura o revisión periódica. La cobertura de riesgo financiera, bueno, esta permite que las empresas reduzcan o eliminen los riesgos por monedas y tasas de intereses mediante un instrumento financiero que se mueve en el sentido opuesto cuando los tipos de cambio o intereses varían. Muchas empresas se cubren activamente en los mercados financieros, principalmente en los mercados de contrato o los contratos a plazo. Se deshacen de todo riesgo por el tipo de cambio y se considera con frecuencia que son cobertura perfecta. Las opciones son más flexibles. Bueno, hasta aquí el pequeño análisis, compañeros. Espero les haya gustado. Saludos.